Joder. Estamos otra vez acá en otro envío. Vamos a ver que este juego, porque anteriormente en el que hice fue muy malo. Fueron 20 segundos, 20... Nada, sí, 20 segundos, 10 minutos menos de lo que es lo que quería hacer, de poner jugar un rato más, y jugué una partida nomás y ya me fui. Pasa que justo me llamaron para hacer otras cosas y bueno, me tuve que ir. ¿En qué estábamos? Sí. Esto ya lo habíamos hecho. No, la carrera es malísimo. Encima me cuesta un huevo. Plan, 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 plan. Ahora me quedo muy arriba. La concha de la lora. Plan, 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 plan. Bueno, estamos acá con Misifus. Misifus. No. Empezamos mal. Tan, tan. No. Voy a estar una hora fácil con esta pista, acordate. Una que no derrapa y otra que no. Encima me parece que el micrófono lo dejé muy alto. Dale, bla. Como les digo, siempre grabo a esta hora tipo 1:30, 2, porque a esa hora me anda bien internet y se puede ver mejor y en vivo, porque si no grabo a las 2 de la tarde, ponerle a 5 de la tarde y es malísimo. Otra vez chocando. No. No. No, tengo que... ¿Conoces restar? No tengo ese restar. No. Ah, casi. No, así no avanzamos. Ahí me gusta. No, viste, y no doblaba directamente, como que por la velocidad no puca, no dobla, y cuando dobla mucho. No sabría cómo decirte. Misifus hoy no quiere salir en cámara, está enojado Misifus. No sé qué le pasa a Misifus. Vení por acá, Misifus. Ah, ¿por qué? Por favor, pasemos esta parte que es difícil, por favor. Pasamos esta y te juro que no juego encima. Después de esta, en la parte final creo que hay una parte donde igual te quejo una carrera que era más difícil. Esta vendría siendo la segunda carrera, una cosa así. No, sos un... Dale, pasalo, hermano, pasalo. Vamos. Estamos esto, no pasa nada. Nunca que lo voy a bajar el volumen, sí, al coso, al auricular. Vamos junto. Sí se puede. Los nervios, pela, los nervios. No, te parece que... Me quedas con él. No, esta si la toco como todo por acá. No, viste, ahí está. Ah, te voy a apretar el frenar, ahí está, ahora ya. Dale. Vamos fuerte, sí se puede.
en este tenía que frenar un toque, que si no me comía el coso. No, y este no me lo... No voy a usar el nitro porque si no me voy, acá tengo que doblar mucho. ¡El nitro! No, viste. Dale. Sí se puede, sí se puede. Vamos tercero, vamos tercero, vamos tercero, vamos tercero. ¡No! ¡No lo vi! ¡No lo vi! Iba tercero. Te querés matar, te querés matar. No, mirá. Tercero, esa es la última parte donde me cuesta, boludo. No, la tenemos a punto de caramelo. Por la mente vamos a ver el coso del audio. El coso del coso. Ahí creo que se escucha mejor. Y ahora sí le podemos subir a la TV. Vení, Misifus. Vení, Misifus. Misifus quiere salir de la tele, ¿no? Misifus quiere salir de la tele. Misifus. Va. Dice que me larga el verde, apretás el acelerar y... Y ahí queda tengo la punta de la lengua. Ahí pasa el segundo y el primero está ahí, está ahí. Está ahí. Ah, necesito ir rápido, necesito ir. Ahora sí, ahora sí. No te quería, tu mamá no te quería, no te quería. Ah, puta, me la pasé un poco. No, con esto que perder. Vamos, vamos por otro, lo dejamos para el final ese.
Oh, me pica la hora que me falté hoy. El Misipus. Ese y después el de la cámara. ¿Quién me manda mensaje? Más foja, mirá, te leo este todo, mirá. Estos gordos que me mandan solicitud tienen más teta que yo, así. Le hago un chorro Mira, hermano, no puedo mirar por allá. Ahora sí. En serio, tenían que pegar arriba. Es cosa de práctica y esperar al otro. Es práctica de esperar que uno tire, el otro tira, el otro comenzó por tirar, el otro va a saltar y saltar. Y va rápido. Me escucho que hago el tiempo, o sea, también me está haciendo yo tuve como 20 días como que haciendo más. Cambio el doble, ustedes no saben. No, le tienes que calcular el salto así. Me ganas de matarlo, tío, por matarlo. No, esto es lo que digo, tenés que calcular ese tira ese, bueno. Tira a la derecha, tomando, tira a la izquierda. Se va a doler. Vamos, que te la hacemos rápido, porque la carrera de moto es como que no sé qué onda es. Que lo tenía ahí a punto, llegué tercero. ¿Viste cómo era? Bueno, ahora que puedo saltar ahora puedo hacer misiones anteriores.
así que salto con el tiempo. Yo sabía. Ah, ¿lo viste? Caí la punta. ¿Lo vieron, gente? Medio aburrido así jugar solo las partidas. Está bueno porque jugar con otro amigo y te cagas de risa comentando y que no te comenten y bla, 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 bla. Anteriormente lo había hecho con 5 amigos del Crash Team, pero no se había grabado la voz y hablaron muchas jugadas y igual estuvo bueno la verdad. Lo que se escuchó se cambió. ¡No! Me la hizo re piola, mano, hijo de puta. Me la hizo re piola. Sabemos que con el mono no hay que confiar. Ahora sí me quedé pensando. Ya sé cómo la voy a hacer. Me quedé pensando. Una vez no me va a cagar, bueno, va, 2 veces yo. Esto es así, bonito. Yo activo la bomba, me voy a la mierda, espero que vengan. Bueno, no pasa nada. Es lo mismo acá. Pero como si bailando. No, me estoy esperando. No sé por qué siempre me llamó la atención así medio lo árabe, así. No, me faltó una caja nomás. ¿Por qué? Seguramente fuera del principio, no sé si lo viera del principio que... Ah, esa caja ya fue, dije, nah, no pasa nada. Qué boludo. Ando con unos mocos terribles. Ah, qué asco. Bueno, ahora se viene la parte que a mí me gusta. No lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Bien, ya habéis arruinado unas cuantas fiestas antes, pero nunca pensé que llegaríais tan lejos. Si no lo dejáis ahora... Voy a hacer que tú y que todo el universo sufráis durante 1000 años. A ella la están haciendo sufrir durante 1000 años, gato. ¿O no, gato? Se enojó mi chifu. Se enojó mi chifu. Se enojó mi chifu. Mi chifu está enojado, auxilio. Ah. No sería así, no sería retardo. Sí está bueno la cámara, pero... No lo disfruto cuando no lo disfruto. Hay muchos comentarios en otros lados que tienen la tele Crash, CR, en asesinato,
el crash de carreras del 1, no lo va a analizar y hacerlo, o sea, que no hay que ver, pero a comparación de los crash de carreras del 2, del Play 2, de los juegos de carreras del Play 2, me gusta el culo del Play 2. Yo diría que las carreras sí es por de la Play 2 y una de igual más que nada hay juegos de carreras como Mario Bros que le rompen el culo de carreras igual está bueno pero tiene más poder y más y de Mario Bros eso le está rompiendo el culo todo juego de carreras hay muchos comentarios de que dicen que votan, digamos, o quieren hablar del tema de que mucha gente pide, por favor, que hagan jugamos más o menos unas 20, 50 veces hasta que nos salga y ya más. No tengo cualquiera el día anterior como que jugué una partida y me fue a la mierda. Hasta que justo me estaban necesitando por ahí. No, ¿cómo es? Tengo que frenar y después volver. Encima no es que llegas segundo y te lo podés frenar, no, yo sí tengo que no, porque siempre me tocas. El tercero es un puto y es bueno y se la come. Y el viejo lo sabe. No, mirá, pasa que tenía el otro al lado izquierdo, no podía doblar y si doblaba lo tocaba y me reducía la velocidad y el tercero que venía atrás me iba a pasar bien. Y eso es que siempre me pasa. Nunca más. Bueno, ahí voy a tener un video que tampoco. Primero terminó quinto, después sexto, después octavo, después cuarto, después tercero y después segundo y ahí me va a querer cortar la pija y rompo todo. Ay, gatito, dame paciencia. No, gatito está enojado. Mira. Está mirando por otro lado, está enojado. Bueno, mucho culo. Está enojado, no entiendo cómo es el tema del inicio apenas empezás a acelerar.
lo tenés que tocar, hermano. Puede pasar, no seas justo. ¡Oh! Que lo toqué, boludo, lo toqué. Dale, no, este me cierra, el forno me cierra. Ese nitro que me va a tener como para ver si lo pongo ahí y me aplico. Ay, bueno. Ya sé cómo tengo que hacer. Ya sé cómo tengo que saltar en la primera. Ya sé que en vez de rodear las cosas tengo que pasar por la derecha para poder llegar quinto de una. Ay, más o menos me voy guiando. No, boludo, ¿por qué? Voy a llorar. No, loco, no. Ya, y ahora voy a salir sexto, acuérdate. Oh, ¿cuántos minutos yo voy con la carrera? 4 creo. 4 minutos. 4 minutos. Oh. Es imposible. Porque esto cuando salta pierde.
pero pasa, no, viste, ya está, ya está. Pero no hay uno, ya no sé. No, man, no. No puedo pasar por aquí. Ya lo peor de todo es que tengo que llegar hasta el final para poder recién el que antes voy a hacer insectos. Bueno, los videos anteriores de Crash yo ya les había dicho que me van a ver con cara de orto, piteando y que no me va a gustar y que voy a estar repicado y que voy a estar como 1000 veces para pasar una puta pista. Les dije antes, les dije. Bueno, así el juego. Parece fácil, solamente tenés que romper cajas, agarrar manzanas, vidas y seguir y... es fácil el juego, es fácil. Pero te hace enojar, te hace enojar. Ahora dice que el inicio. Ya me pasó la concha de mi hija. No, viste, ahora se salía quinto. En esa curva ahí pasa así. Viste, ahí se me va para el tercero y quiero pasar. Pero muy mal con el quinto. Qué pulería, hermano, qué pulería. ¿Qué te me vas a pasar? No me vas a pasar ni ¿por qué no hablaste mal izquierdo? Y eso, ¿por qué no hablé un poco más a la izquierda? Gato y la concha de tu hija, tomada. No voy a matar a mi gato, lo voy a matar. Un día me voy a enojar, nada más se va a enojar, lo voy a... Me está gato, hijo de puta. Un día lo voy a cocinar a mi gato. Dale que la octava, novena es la vencida. Sí, es la octava. Creo que como se está dando por las pelotas. Puede que sea una, dos veces, o 10 veces. La número 10. Empezamos mal. Igual lo que es la parte final la tengo que clara, pero esta parte de aquí, esta me está diciendo que no la tengo. Me pone mal. Ahora me la ¿viste? Ahora sí hace lo que quiero, ¿viste? Como que me da aire,
agarre y cuando se a la derecha se da vuelta. Pero no, no cero, eso no. No puede estar el papel de derecha y la partida. Sabía. No. Sacar una foto por favor mi cara cuando van. Sacar una foto por favor mi cara cuando van. Perfecto, era hora, bien. De la de 40 que estoy jugando, mirá, son y 51, papá, y 51, 10 minutos para pasar una partida de mierda. Oh, el chabón este del tiempo. El que maneja el tiempo. ¡Ah! Pequeñas alimañas, sois muy rápidos para entender en qué os estáis metiendo. Ahora sí que os habéis pasado. Ya sé que tengo que dejar de fumar, me hace mal, pero bueno, fumo. Ahora estás en mi tiempo, maldito bichejo. ¡Dame los cristales! Acá, bancamos un segundo, hermano. Ese va a ser complicado. Después seguramente me ha tirado, acordate. Acordate que después me ha tirado. Ya, aquí no fácil. Preocupa si me la tiro por arriba, anda tanto por aquí. Está bien el programa. Igual no sé ni cuánta vida tiene. Sí, creería que 3 o 4 días. Pasa que como está mi carita ahí no veo. ¡Ah! ¡No! Casi. ¡No, boludo! ¡No! Era lo último, pero... ¿Qué le pasaba? Ya, le puedo dar doble salto, es mucho más fácil. El otro tenía que así. Yo creo que me arriesgaría a pegarle.
para el loco, güey. Esto, bueno, además, y ahora creo que me la hace más fácil. No. ¡Rebotó! ¡Rebotó! No puede ser así. Yo pensé que si lo cortaba le quitaba la cabeza. Cuidado cuando salto muy cerquita que me puede reventar. Una verga. Hay que saber más. Los gachos son fáciles. Loco, pero si estaba dormido, hermano, estaba dormido. Game over, no sé. Oh, estaba dormido. La partida. Posta que todo el jefe que peleé en el 1 y el 2 es el más pete. No sé cómo mierda estoy perdiendo. Es solamente saltar y ir rápido. Un poco no sé por qué. Anda mal, pela, anda mal. Cuando tenga que volver a pelear con este personaje ahí sí, porque supuestamente tiene un costo de tiempo que viaja y busca todas las lagunaditas esa que él está buscando. La verdad es que después supuestamente vuelve en otro tiempo antes de que él venga o algo así, como que tenga que volver a hacer todo de nuevo, pero más difícil. Pero no hace la misma cosa, digamos, como pero si tenés doble salto, hermano, ¿por qué lo ves? No, y ahora ya me la dejé de fácil. Porque no me dio una vida, me dio 2 vidas. Pero no importa por más que tenga mucha vida. El tema es que si me caigo abajo muero de esto. No sé, tengo doble salto.
Pero no puedo saltar dos veces, hermano. No puedo saltar dos veces. No puedo ir y saltar dos veces. No puedo, no puedo. Oh, Dios mío. Ahora sí puedo saltar dos veces. ¿Cuándo? ¿Ahora cuándo? Llegó mi hora. Y pronto No, llegará. espera, tarde. ¿Qué tengo? Ah, para que cuando salto mantengo apretado el cuadrado y se gira. ¡Idiotas insolentes e insignificantes! ¡Los habéis puesto en gran peligro al derrotar a Entropy! Crash, Coco, debéis entender que esta máquina del tiempo es muy delicada. Sin la atención y los cuidados continuos del Dr. Entropy, ¿quién sabe qué hará? ¿Qué iba a hacer yo?
pregunten por qué siempre hice la derecha. Aparte así, la parte anterior la de carrera. Rápido. Claro, era dos saltos y dos saltos. Exactamente, ese era. Ah, encima no puedo quedar ahí en el medio. Oh. Fin de la partida. Miau, 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 miau. Ah, me pica la axila. ¿Qué quieres que te diga? Me pica la axila, guacho. No me puedo. Na, 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 izquierda. Creería que debe haber algún poder que caminar por la pared o algo. Es imposible. Ay, hay una cago bien, otra cago bien, hago una mal y después la otra después me cae encima. ¿Por qué la desgracia me persigue? Encima está en el rato. Allá arriba como es. ¿Cómo voy a hacer? Ah, no, no sé qué hice. ¡Ah, boludo! ¿Cómo hice mi parqueto? ¡Boludo! Fin de la partida. largo. ¡Ah!
encima como lo ves, es... Si lo sabes cómo son los botones fácil. Un salto largo, el tema es que justo cae un poquito más arriba, un poquito más abajo y no calculando. Después de jugarlo varias veces, te das cuenta de que es una pavada. Y te pones a ver y te das cuenta de que adelante es más difícil que lo que estás jugando. Bueno, creería en esta parte que supuestamente si toco el coso que está brillando en blanco, me salen los dardos que están a la izquierda. Tranqui, acordate que el primer nivel nomás, después toda esa así, como no tocar el coso blanco, tocar los ladrillos y vos estás caminando, se torna más difícil, pero mucho más difícil. No, es útil. ¿Para qué hice eso? Pasa que al tener el poder que apretás una vez cuadrado ya empieza a girar, empieza a girar, empieza a girar, empieza a girar y toca todo, ¿entendés? Ya no puedes agarrar, saltar y pegar. Directamente si saltás y pegás empieza a girar, solo empieza a girar. Y de ahí si apretás muchas veces cuadrado como que gira, 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 gira. ¡Oh! Bueno, un poder más para tener en cuenta que esas cosas no las tengo que hacer. Bueno, como le venía diciendo antes, lo que antes me costó ahora supuestamente tiene que ser que ahí como que gira y después vuelve a girar. De la nada toca el primero y toca la segunda caja, pero la tercera no toca. Bueno, la onda es que la anterior tenía la primera arriba, la bomba en medio y abajo. ¿Cómo voy a hacer acá? Yo me voy a ir como 4 veces. Y este juego me va a sacar una vena más o menos, me va a sacar este juego. A ver, espera que venga de vuelta. Ahora soy muy malo jugando. Tanta desesperación está una pavada, que tengo que ir para adelante nomás. Acá esto para matarlo lo tengo que matar cuando está salvo. Creería yo. Pero por si las dudas no me quiero arriesgar.
No me jodas. La famosa momia. Bueno. Acá creería que aparece una serpiente y me pega. Algo así va a pasar. No, era un pato mono. Ahora se viene la dulce venganza. Voy a llegar y voy a quedarme parado, me voy a matar todos los monos. Así, rápido. No había visto esto, voy a pasar de largo. Rápido la mierda, tu cara, mono. Andate nomás, andate. Pensé que llegaba justo. Perdí la última, no, queda la última. Bueno, concentración pura, no. Feo como lo mataba, lo quitaba, ¿no? Fin de la partida. No, de mono jugando este juego. Como le decía, parte 3 una pantalla, parte 4 una pantalla, parte y así, porque para pasar uno muy malo, no me si fue tan cómodo. Ahora nos ponemos pilas. Hago todas las pistas sin morir una vez, acordate. Pero si antes la había pasado así. ¡Wow! Vieja. Ay, estoy nervioso porque no puede ser que sea tan fácil y no lo puedo hacer. Es una pelotudez. La pelotudez más grande que hay.
Pasa que después hay que romper todas las cajas para poder... hay que romper todas las cajas para poder conseguir una huevadita de mierda. Después, digamos que yo lo hago en 1 minuto 20, lo tengo que hacer en menos de 1 minuto, digamos, la pantalla. Y me dice de eso. Para conseguir otro ítem, digamos, no, otro. ¿Dónde es que no puede ser? Ayúdame, Misifus. Está bueno ese poder, pero la verdad es que no me gusta. Esta es la parte de los monos, ¿se acuerdan? Los monos que aparecen y se tiran la huevada que me mataron. Bueno, a ver si... Fail, fail. No puede ser, no puede ser, hermano, no puede ser. Es un saltito, vamos a mirar, flash, y listo, ya está. Ah, pica la ceja. Ahí era el colmo si saltaba ahí, ya está, pagar la consola y no puedo nunca más en la puta vida. No, ese es el único que se puede utilizar. Bueno, sufrimos mucho en esa parte, yo sufrí mucho en esa parte, no estoy acostumbrado a los monos y todo eso, bueno, en las partes más adelante, acordate que son 5 por lado, poner la tercera, por así decirte, va a ser como lo mismo que vimos recién, pero más difícil. Viste, ahí te toma el tiempo y tenés que, acordate que es uno de cajas, uno de tiempo y el otro no puede. La cosa es que si desbloqueas todas las pantallas, todos los desafíos, todos los cosas de eso, te da como un video aparte y te da unos poderes, digamos. Unos poderes medio raros, capaz que como te digo, caminar en la pared o no sé. ¿Qué pasa, mi chibu? No puede dormir, mi chibu. Pobre mi chibu, no lo dejan dormir, loco, pobre mi chibu. Justicia por mi chibu, loco. No, encima tiene los divertidos, joder.
lo que me costó. Esa pantalla se lleva el de todo el más difícil, se lleva. Ajá. Pirata. Ah, poder Coco. Crash Bandicoot. Volvemos a encontrarnos. Uka Uka y el Dr. Cortex quieren que te dé una lección. He hecho algunos cambios en mi mecanismo desde nuestro último encuentro. ¡Lárgate o te elimino! Oh, cierto, ¿te acordás? Bueno, creería que este es el último que hago y arranco de nuevo. Otro día será en vivo. Justo en la... Justo en el Cora. Un saludo para esta personita que me está mirando en vivo. Gracias por estar. Sí, loco, ahí me conecto o loca, ahí me conecto y loco. ¡Ay, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡No! Bueno, se fue, me tenían que tocar, ¿o no? ¡Ay, hijo de puta, no lo puedo sacar! No, la apuntamos, loco, la apuntamos. No, no te podés mover, justo no te podés mover, hermano, no te podés mover la hoja. No, ¿por qué? No. Ahí te contesto, Pasa que ya vengo medio enojado de la partida anterior, que estuve como 10 minutos para poder pasar.
Esa justo la parte de la radio. Pasa que no tengo el coso de comentario al costado, sí. Hacemos la última y ahora sí. Yo siempre esta parte la había visto en un video que un chabón lo hizo sin morir. Ricky Plantan, ¿cómo desbloquear y jugar como Coco en Crash Bandicoot? Desbloquear a Coco es simple, hay una guía rápida para cualquiera que se pregunte cómo desbloquear un personaje jugable. Ricky, finalmente la última parte, Coco se desbloquea al principio y todavía se puede elegir para jugar todas las veces. Sí, amigo, gracias por decirme, pero me lo habías comentado como en dos. No, en un video anteriormente me lo habías comentado. Gracias igual por la info. Ahora, cuando hace doble salto, me parece que no. ¿Viste? Cuando hace un salto, ahí sí. No está bien. Todavía no pasó por el doble salto. Se lo puedo pasar abajo, nada, será más rápido, ¿no? Que diga que cuando se da vuelta y va mirando para la derecha y si... se puede pegar, ¿no? Ay, me recagó ahí.
qué no esperás? Estás tan apurado. Pasa que este juego no es para apurados. Si te querés apurar y hacerlo todo en un segundo es imposible. Como te digo, Ay, como que hay un diamante gris o rojo que vos no te que hacer antes de tiempo. Que no sé si ya viene el frasquito celeste, el palito celeste. Ese me parece que es. Viste, es una verga, pero no hay caga, hermano. Por la mitad encima y no tengo vida. La hice todo de 10, me cagó esa parte, el viejito ese que tenía que saltar dos veces. Bien, no me conté cómo le hice que me faltó una vida, estaba así, concentradísimo, onda era mi última vida. Pam, 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 pam. No sé si seguirla para la última o para pelear con otro jefe más o ahí terminarla. No me está dando sueño igual. No, sí, son las 4. La dejo esta para mañana. Nos estaremos viendo, gente. Gracias por ver mis videos. Seguramente el próximo video que va a ser más largo. Voy a tratar de hacerlo más temprano. Pasa que estuve jugando otros juegos con otros amigos, hablando por micrófono y bla bla bla. Y me cuelgo de subir videos, pero tengo que subir. Tengo que hacer eso. Abrazo, gente. Buenas noches.